Worship is our response to seeing who He is. Nuestra respuesta al ver quién Dios es. Worship is singing in that last song that Christ is our cornerstone. Adoración es lo que recién estábamos cantando en esta última canción, de que Cristo es esa roca. And that we are not only now being made strong, Y no solamente ahora estamos siendo fortalecidos, but that one day we will stand faultless before the throne. pero que un día vamos a ser presentados sin mancha delante del trono de Dios. Did you hear that part in the song? ¿Escuchaste esa parte en la canción? Faultless to stand before the throne. Vamos a poder estar sin mancha delante del trono de Dios. Maybe you're like me and you find that hard to believe. Y tal vez tú eres como yo y te cuesta creer en eso. Me, faultless? Yo sin mancha, Impossible. imposible. But possible Pero posible because of Jesus. solo por Jesucristo. And when we are led by this worship team in that song, Y cuando estábamos siendo guiados por este equipo de adoración en esa canción, and our hearts with faith see Christ, y cuando nuestros corazones por fe podían ver a Cristo, that response, esa respuesta, our response, nuestra respuesta is worship. es adoración. You see, we were made to worship. Porque nosotros fuimos creados para adorar. We were wired to worship. Nosotros fuimos formados para adorar. It's the reason we were Y created. es la razón por la cual hemos sido creados. You see, I have a house full of boys. Sabes, yo tengo en mi casa está llena de niños, And hombres. boys are wired very uniquely. Y los niños, los varones, han sido creados y formados de una forma muy única. In fact, in our house there's 4 boys. De hecho, en nuestra casa tenemos 4 niños. 5 if you count me. 5 si me cuentan también a mí. 6 if you count our dog Ben. Y 6 si contamos a nuestro perro, que también es macho. My poor esposa is Po- outnumbered. Pobre de mi esposa. These boys are drawn to things like mud and motors and noise. Y estos niños son atraídos por cosas como el lodo o los motores o el ruido. They're drawn to trouble. Y también son atraídos a los problemas They've been made uniquely. porque han sido hechos de una forma única. And we just pray as parents that God directs them in the way they should go. Y nuestra oración como padres es que Dios los guíe, los dirija en la dirección en la cual ellos tienen que ir. We were all made very uniquely together. Y todos hemos sido hechos de una forma muy única. Men and women and children in this room share a common purpose. Hombres y mujeres en este salón compartimos un propósito en común, We were made to worship. porque hemos sido creados para adorar. And you might be here and you might not yet be a worshiper of God through Y Christ. tal vez estás en este lugar, pero aún no te puedes identificar como un adorador de Jesucristo. And you are in the right place. Pero estás en el lugar correcto. You may not be pursuing God, but God is pursuing you. Tal vez aún no estás buscando a Dios, pero déjame decirte algo, Dios te está buscando a ti. I know that we've been made to Y worship. yo sé que hemos sido creados para adorar, I find myself daydreaming. porque muchas veces yo me encuentro a mí mismo soñando despierto I find myself getting distracted and imagining y things. distrayéndome e imaginando cosas. When I'm on a very long phone call and my mind drifts. Cuando de repente estoy en una llamada de teléfono muy larga y mi mente empieza a divagar. When I'm doing some boring work Cuando estoy haciendo cosas aburridas, un trabajo aburrido, and I picture our next great adventure. y de repente empiezo a imaginar nuestra próxima gran aventura. We as men and women often are imagining and desiring things. Nosotros como hombres y mujeres constantemente estamos imaginando y deseando cosas. Some things we can't have, some things we can Algunas have. cosas que tal vez no podemos tener, pero también cosas que podemos llegar a tener. You see that in your little children, Y lo don't you? vemos eso con nuestros pequeños hijos, ¿no es así? They have imaginations from the Tienen una- time they're very young. Imaginación increíble desde chiquitos. They want things they can't have. Quieren cosas que no pueden llegar a tener. We are all like that. Y nosotros somos todos de esa misma manera. And listen to me, what that means is Y very escúchame important. lo siguiente, lo que eso significa es muy importante. You were created for more than you can see. Porque tú fuiste creado para mucho más de lo que tú puedes llegar a ver. You were made for more than just your job. Tú fuiste creado para mucho más que solamente llevar a cabo un rol en tu trabajo. You were made for more than just your home. Tú fuiste creado para algo más que solamente tu hogar.
You were made for more than your children. Tú fuiste creado para algo más que solamente tus hijos. You were made for God. Tú fuiste hecho para Dios. One great writer from thousands of years ago, not thousands of years ago, 1,500 years ago. Y un escritor muy famoso de hace aproximadamente 1500 años atrás. He said, "Our hearts are restless until they find their rest in God." Él decía, nuestros corazones van a estar inquietos hasta que encuentren su quietud en Dios. What that means is we find ourselves trying to worship other things. Y la realidad es que nos vamos a encontrar muchas veces tratando de adorar otras cosas. Sometimes we worship other people. A veces podemos llegar inclusive hasta adorar a las personas. Maybe if that person accepts me or likes me, Y sentimos, tal vez si esa persona me aceptara o si tan solamente me demostrara que le gusto, I'll have rest in here. yo podría tener descanso en mi corazón. If I made more money, I think I would have rest and peace. Podemos llegar a pensar que si tuviéramos un poco más de dinero, entonces podríamos tener descanso y paz. If my wife and I had a better marriage, O tal vez decimos, ay, si tan solo mi esposa y yo tuviéramos un mejor matrimonio, I think I would be at peace and at rest inside. yo creo que yo podría tener descanso y paz en mi corazón. But none of this will work. Pero nada de eso realmente va a funcionar. All of these things have failed and disappointed you. Porque todas estas cosas te han fallado y te han decepcionado. Our hearts will not be at home until they are with God. Y nuestro corazón no se va a sentir en casa hasta que no estemos con Dios. You were made to worship. Porque tú fuiste creado para adorar. This is a fundamental element of the Christian life. Y este es un elemento fundamental de la vida cristiana. When you understand where you have come from, Porque cuando entiendes realmente de dónde vienes who God is for you right y now, quién es Dios para ti en este momento and the glorious future that God has for y you, el futuro glorioso que Dios tiene para ti, the response to understanding la that respuesta al entender eso is worship. es adorarle a Él. Worship is never boring. Y la adoración nunca debe ser aburrida. When worship is understanding how great our God is, Cuando adoración es entender cuán grande es nuestro Dios, how great our sin is, pero también cuán grande es nuestro pecado, and how amazing God's grace and mercy pero qué is. tan asombrosa es la gracia y la misericordia de Dios. Understanding that, Y entender eso, responding to that, responder a esa verdad, is worship. es adoración. We don't make worship. No hacemos adoración. Worship isn't a recording. La adoración no es una grabación. Worship isn't a style of music. La adoración no es un estilo de música. Worship isn't one instrument or another La instrument. adoración no es un instrumento o un conjunto de instrumentos. Worship isn't the most popular song that comes out of the United States or Australia. La adoración no es la canción más popular que pueda llegarnos de Estados Unidos o de Australia. You can't pay for worship. No puedes pagar por la adoración. We are all worshipers. Nosotros somos adoradores. And worship begins with God. Y la adoración comienza con Dios. Whether you're around a campfire, Ya sea que estés alrededor de una fogata drinking coffee with a friend, o tomando café con un amigo, having devotions, reading the word on your teniendo tu own, devocional, tu lectura de la palabra, or gathered with the people of God, o reunido con la iglesia de Dios. worship is seeing God and responding to Him. Adoración es ver a Dios y responder a lo que Dios es. I want to see worship in a very specific story in the Bible Y today. quisiera que veamos la adoración en una historia muy específica en la Biblia en este día. In a book that maybe not a lot of us read often. En un libro que tal vez no muchos de nosotros leemos muy a menudo. In Ezra chapter 3. Y este libro es Esdras en el capítulo 3. Ezra chapter 3. Esdras capítulo 3. As you turn to Ezra, if you have an app on your phone or a Bible with you, Y si tienes una Biblia, ábrela en el libro de Esdras, o si tienes tu teléfono, préndelo en el libro de Esdras. I need to give you a little background Y quiero darles un poquito del contexto, del trasfondo histórico, so that this story makes sense. para que la historia que vamos a leer tenga sentido. There was a point in time where God's people were invaded by an enemy. Hubo un momento en la historia en la cual el pueblo de Dios había sido invadido por un pueblo enemigo. Right before this book of Ezra Justo antes de este libro de Esdras is the book of 2nd Chronicles. está el libro de Segunda de Crónicas. And at the end of 2nd Y al Chronicles, final de Segunda de Crónicas we see that this enemy king
vemos que este rey enemigo comes into God's people's city. llega a la ciudad del pueblo de Dios He kills many of God's people. y mata a muchos de este pueblo de Dios. He destroys the temple that was built for God. Destruye el templo que había sido construido para la adoración hacia Dios. And the people that survive this, Y la gente que sobrevive a este ataque they're carried away captive son llevados cautivos for about 70 years. por 70 años. God's people were carried away. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo. They felt like maybe God had forgotten Y them. tal vez ellos sentían como que Dios se había olvidado de ellos. You see, the temple was where they gathered to worship God in His Porque presence. el templo era el lugar donde ellos se reunían para poder adorar a Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios. That temple has now been destroyed, Y ese templo ahora estaba destruido. and the people of God were captive. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios había sido llevado cautivo. But God did something that He is famous for doing. Pero Dios hizo algo por lo cual Él es muy famoso. In the book of Proverbs, En el libro de Proverbios, look at chapter 21, verse 1 of Proverbs. mira lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. And at the beginning of Ezra chapter 1, Y al comenzar Esdras capítulo 1, God works in the heart of this king, dice que Dios comienza a trabajar en el corazón de este rey and He makes the king want to send God's people back. y hace que este rey desee enviar al pueblo de Israel de regreso a la ciudad, To their home and to their city, de vuelta a su ciudad, de vuelta a su hogar, and He commands them to rebuild the temple. y les da inclusive un mandamiento para que reconstruyan el templo. It doesn't make sense that He would do this, Y no tendría nada de sentido de que este rey mandara al pueblo a hacer esto, He was their enemy, porque él era un rey enemigo. but yet He worked in the heart of this king Pero Dios trabajó en el corazón de este rey and made him want to do this. y puso el deseo en él para que haga esto. And so many people return to Israel and start rebuilding the Así que temple. muchas personas entonces son enviadas de regreso a Israel para poder reconstruir el templo. And as they begin to build the foundation, Y cuando ellos comienzan a reconstruir los fundamentos del templo, a worship service breaks out. de repente un servicio de adoración se desató. This is why we're in Ezra chapter 3. Y es por eso que vamos a leer este pasaje en Esdras capítulo 3. Because in response to who God is and what He's done, Porque en respuesta hacia quién es Dios y lo que Él ha hecho, a worship service begins. comenzó en ese lugar un servicio de adoración. Ezra 3:10. Esdras capítulo 3 versículo 10 al 13. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta de lejos. As the temple foundation is laid, worship begins. Y cuando los fundamentos del templo comenzaron a ser puestos, comenzó la adoración. And there's a song at the center of Y this. hay una canción específica que podemos encontrar en el centro de este pasaje. And the song is in verse 11, the Y la second part. canción que ellos cantaban está en el versículo 11. For He is good. Porque Él es bueno. For His steadfast love endures forever, Porque para siempre es su misericordia even toward Israel. sobre Israel. This song Y esta canción is about God. se trata acerca de Dios.
This song is centered on who God is. Esta canción estaba centrada en quién es Dios. And the worship that breaks out is in response to all that God is. Y la adoración que se desató en ese lugar era una respuesta ante la comprensión de quién es Dios. Join me in looking at this song. Y por favor, vean conmigo lo que dice este canto. God is good. Dios es bueno. It's who he is. Es quien Él es. He can't change this. Él no puede cambiar quien Él es, For eternity past, porque desde la eternidad en el pasado, God has been nothing but good. Dios no ha sido nada más que bueno. In the present, as sure as you sit on that chair Y right en el now, presente, mientras estás sentado en esa silla, God is right now good. Dios en este momento es bueno. And God will forever into the future be nothing other than good. Y Dios por siempre, por la eternidad en el futuro, no va a ser nada más que un Dios bueno. God is good. Dios es bueno. When we submit to God, Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, when we respond to this God, cuando nosotros respondemos ante este Dios, we are kneeling before one who is good. nos estamos postrando ante aquel que es bueno. All of the empty promises of this world, Y todas las promesas vacías que este mundo puede llegar a darnos, any substance, any relationship cualquier sustancia, cualquier relación, will fail us every time. va a fallar vez tras vez. But God Pero Dios is good. es bueno. God is steadfast in his love. Y Dios aquí dice que por siempre, para siempre es su misericordia, su amor. This means that God's love is loyal. Y eso significa que el amor de Dios es un amor leal. When you study the Psalms, when you sing songs, Cuando tú estudias las canciones o los salmos and you see that God's love is steadfast, y ves que el amor de Dios es para siempre, you see that God's love is loyal. lo que significa esa expresión es que el amor de Dios es leal. To who? ¿Hacia quién? To you. Hacia ti. God is loyal to you. Dios es leal para contigo. Who deserves this? ¿Quién de ustedes merece este tipo de amor? It's overwhelming. Esto es algo abrumador, God is loyal to his people. porque Dios es fiel, es leal para con su gente. Think about the moment that they were singing this song. Y piensa en el momento en el cual ellos estaban cantando esta canción. For 70 years they were captive in another country. Durante 70 años habían estado cautivos en otro país, They were in a foreign land. habían estado en una tierra extranjera, They were treated poorly. habían sido tratados de una mala manera Children were born there. y niños habían nacido en ese lugar. Even 2 generations of people were born there. Hasta más de 2 generaciones de personas habían nacido en esa provincia extranjera. They began to wonder, has God forgotten us? Y tal vez ellos habían comenzado a pensar que Dios se había olvidado de ellos. Is God really good? ¿Realmente Dios es bueno? But when God turned the heart of that evil king Pero cuando Dios movió el corazón de este rey malvado and sent his people back, para enviar a su pueblo de regreso a la tierra que and les the temple pertenecía, was being y rebuilt, el templo estaba siendo reconstruido, this says they split up into 2 choirs dice que se separaron en 2 coros and they sang responsively to one another. y ellos cantaban respondiendo el uno al otro. Like you sing to that side and you sing to this Es side. como si este lado le cantara a los de este lado y los de este lado le cantaran a los del otro lado. And what do you sing? ¿Y qué era lo que cantaban? After 70 years, Después de 70 años, God is good Dios es bueno and he is loyal y Él to es us fiel para con nosotros. and he will be this way forever. Y Él va a ser así de esta misma manera para siempre. I've always loved music. Y a mí siempre me ha encantado la música. Since I was 4 years old, all I wanted to do was play the guitar. Desde que yo tengo 4 años, lo que siempre quise hacer fue tocar la guitarra. And at about 11, 12, 13, Y más o menos a la edad de 11, 12, 13 años, I began being interested in writing songs. comenzó a interesarme escribir canciones. I loved at that time there was articles or TV shows at that time Y me encantaba en ese tiempo de que habían artículos o shows de televisión
where they were the story behind the music or the story behind the song. donde el programa se trataba acerca de la historia detrás de la canción, donde contaban acerca de qué era lo que había inspirado esa canción. And I loved this. Like, why did you write this song? Y How did you write this me song? encantaba ver esos programas porque yo quería saber por qué era que el artista había escrito esa canción. What was going on in your life that you wrote this ¿Qué era song? lo que estaba sucediendo en tu vida que te llevó a escribir esa canción? I want to do that briefly with this song, Y me gustaría que hagamos eso mismo con esta canción, the song that they sang. la canción que ellos cantaron. The core of it is very old. Porque el núcleo de esta canción es muy antiguo. It goes back to Exodus 34, verse Y 6. podemos encontrarlo en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Porque dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Who wrote that? ¿Quién escribió eso? Look at your Bible. Who wrote that? Mira tu Biblia. ¿Quién escribió ese pasaje de Éxodo capítulo 34? God did. Dios lo escribió. God did. Dios lo escribió. Here's the setting. Porque mira lo que estaba sucediendo. God is about to give Moses the 10 commandments. Dios estaba a punto de darle a Moisés los 10 mandamientos. The 10 commandments, we're all familiar? Los 10 mandamientos, ¿todos conocen los 10 mandamientos? Okay. Yeah? Before they're given, Pero antes de recibir los 10 mandamientos, God says, let me tell you who I am. Dios dice, déjame primero decirte quién soy yo. This is so important. Y esto es muy importante. I only pray that I can do a good job explaining this. Y realmente he estado orando para poder hacer un buen trabajo en explicarte lo que esto significa. See, I grew up thinking the 10 commandments were these impossible rules. Porque yo crecí pensando que los 10 mandamientos era esta serie de reglas imposibles de cumplir. Things that maybe if you kept them all, you'd be perfect. Cosas que si tal vez las mantenías al pie de la letra ibas a ser perfecto. Rules from a demanding God. Reglas de un Dios demandante. But when I saw what God chose to say about himself, Pero cuando vi lo que Dios escoge para describirse a sí mismo, it really opened up and changed my view of what was happening. abrió mis ojos y cambió mi forma de ver lo que estaba sucediendo. You see, God said, here's who I am. Porque Dios aquí está diciendo, mira, déjame decirte quién soy yo. Slow to anger and loyal in my love forever. Que soy una persona lento para la ira y fiel en mi misericordia y en mi amor por siempre. To you, my people. Para ti, mi pueblo. God was entering into a relationship with his Y people Dios estaba entrando en una relación con su pueblo. as a husband would marry a bride. Así como un esposo comienza una relación cuando se casa con su esposa. And in that context, God says, let me tell you who I am. Y en ese contexto es que Dios dice, déjenme decirles quién soy yo. I commit to love you forever. Me voy a comprometer a amarlos por siempre. This is who I am towards you. Porque este es quien soy yo para ustedes. And now, think of the 10 commandments. Bring them into your mind. Y piensa en los 10 mandamientos, recuérdalos. At this place of covenant, Porque este lugar de compromiso, de pacto, of relationship and commitment with his de una people, relación, de un compromiso con su pueblo. God says, you will respond to my love. Porque Dios les dice, ustedes van a responder entonces al amor que yo les doy. I am loyal to you Porque yo forever, voy a ser fiel a ustedes por siempre, and you will live a life of worship pero ustedes van a vivir una vida de adoración. in response to who I am to En you. respuesta a quien yo soy para ustedes. And so as a husband would say to his wife, he says, Así como un esposo le diría a su esposa, él dijo, you will have no other gods before me. no vas a tener ningún otro Dios delante de ti. There will be no competition here. No va a haber competencia entre nosotros. No rivals. No va a haber rivales. No one will ever come between you and me. Nadie nunca va a estar en medio de ti y de mí. And I'm going to give you my name. Y te voy a dar mi nombre. And you shouldn't take this lightly. Y no tomes mi nombre en vano. Don't take this in vain. No tomes mi nombre ligeramente. I'm calling you out from the world, Porque te estoy llamando del mundo and I'm giving you my y name. te estoy dando mi nombre. You are God's people. Tú eres el pueblo de Dios.
And don't desire what's not yours. Y no desees lo que no es tuyo. Don't covet and steal. No codicies, no robes. Don't lust. No desees con lujuria. You know why? ¿Sabes por qué? Because the Lord is your shepherd, Porque el Señor es tu pastor. and with him you have everything Y en Él tú tienes todo and need nothing y no else. necesitas nada más. Don't desire things that aren't No yours. desees las cosas que no te pertenecen. Don't replace me on the throne of your heart. No me reemplaces a mí en el trono de tu corazón. Don't worship money, No adores al dinero, your identity in this world. porque tu identidad en este mundo, It will all disappoint you. todo te va a decepcionar. Worship only me. Adórame solamente a mí. And so we see that worship is a response to who God Entonces is. vemos cómo la adoración es la respuesta a quien es Dios. And God's people kept this phrase alive for Y centuries. entonces el pueblo de Dios había mantenido esta frase viva durante cientos de años. You sing songs at Lumina that have these phrases in them. Y hay canciones en Lumina que cantamos que tienen esta frase. And it's no different here in Ezra 3. Y no es nada diferente aquí en Esdras capítulo 3. The foundation is laid and they sing. Porque el fundamento es puesto y entonces ellos comienzan a cantar. They sing about who God Y is. comienzan a cantar acerca de quién es Dios. And they respond in two ways. Y ellos responden de dos maneras. Let's read. Y veamos qué es lo que hacen. Verse 12, Versículo 12. first half. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. There's two responses in worship, weeping and rejoicing. Hay dos tipos de respuestas en la adoración, llanto y regocijo. You see the older men, Porque podemos ver a estos ancianos, men who had seen life, hombres que habían visto la vida, older men who would look maybe at me and say, you really don't know much. hombres que tal vez me verían a mí y dirían, tú no sabes nada de la vida. Wait till you've lived long. Espera hasta que vivas todo lo que yo he vivido. Older men who had seen life, Ancianos que habían visto la vida, older men who had worshiped in the temple, ancianos que habían adorado en el templo, who had sung songs of David going up to the temple. ancianos que tal vez habían cantado las canciones o habían escuchado acerca de David en el templo, Old men who had said how good and pleasant it is ancianos que sabían qué tan bueno y qué tan agradable es Dios when we dwell in unity. cuando nosotros moramos en unidad. Old men who had watched that house burn. Hombres que habían visto cómo el templo se quemaba, Old men who had seen loved ones killed. ancianos que habían visto a sus seres amados ser asesinados. 70 years of longing for home. Más 70 años de desear volver a su hogar. These men brought their story to worship. Y estos ancianos llevaron toda su historia y todo su pasado a ese lugar en adoración. When they gathered with the people of God, Y cuando se reunieron con todo el pueblo de Dios as if the congregation gathered and the foundation is being y laid, la congregación, todos se reunieron mientras se ponían los fundamentos del templo and the choir sang to them that God is good and loyal, y el coro cantaba Dios es bueno y misericordioso. they got cut off in their singing because they started crying. Ellos de repente no podían cantar más porque comenzaron a llorar. Because they remembered that God is good. Porque ellos recordaban que aún en medio de todo Dios es bueno. God has kept his promise. Porque Dios siempre ha mantenido sus promesas. These older men brought their stories into worship. Y estos hombres llevaron su historia a ese momento de adoración. And I want to use these older men as an example for you, Lumina. Y quisiera tomar a estos hombres ancianos como un ejemplo para ustedes aquí en Lumina. I want you to begin bringing your story into worship. Porque quiero que cada vez que vengas a adorar traigas tu historia contigo. Because if Lumina is like my church, Porque si Lumina es como mi iglesia, when you walk in and somebody says, ¿Cómo está? cuando tú llegas, entras a un lugar y alguien te pregunta ¿cómo estás? You say, bien, bien. Tú dices bien, bien. And then you keep walking. Y después sigues caminando. And the next person says, ¿Cómo estás? Y después llega una persona más y te pregunta ¿cómo estás? Bien. Y dices bien, muy bien. ¿Tu familia? Bien, bien. ¿Y tu familia cómo está? Bien, bien. And then we walk on and we take our seat. Y después nos vamos y nos sentamos en nuestro lugar. And we sing and we raise our Y hands. cantamos y levantamos nuestras manos.
And then we get in our car and drive Y away. después nos subimos al carro y nos vamos. And we have a difficult marriage. Pero estamos teniendo un matrimonio difícil. And we have kids that look like they don't believe in God O anymore. tenemos hijos que parecería que no conocen, And no aman a Dios. we go to work and wonder if we're going to lose our Y jobs. tal vez cuando vamos a nuestro trabajo sentimos que tal vez podríamos perder nuestro trabajo. But we don't say that to each other. Pero no nos decimos eso unos a otros. Bring your story, who you actually are, here to Lumina. Y es importante que tú seas y traigas tu historia, quien realmente eres, a este lugar, a Lumina. And when Brian and the team leads you in song, Y cuando Brian y el equipo te guíen en adoración, weep if you must. llora si es necesario. If you feel weak and without power, Y si te sientes débil y si te sientes sin fuerza be overcome with emotion. y tal vez las emociones te controlan, That Christ alone is the cornerstone. confía en que Cristo, solamente Él es la roca firme. There's a final response and we'll close. Pero hay una respuesta final en este pasaje, con eso cerramos. I said weeping and rejoicing existed side by side in worship. Vemos en este pasaje cómo el llanto, el clamor estaba al mismo tiempo sucediendo que el regocijo mientras cantaban. Look at the second half of verse 12. Mira la segunda parte del versículo 12, porque dice: mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Many shouted for joy. Muchos gritaban de alegría. And this is always present in Y worship. esto siempre está presente en la adoración. Listen to these three verses. Mira estos tres versículos. Salmo 25 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Salmo 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Isaías capítulo 48 versículo 20 dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. God's people, when they see what God has done for them, Cuando shout el for joy. pueblo de Dios podía ver lo que Dios había hecho por ellos, gritaban de júbilo. In this place, Lumina, we will shout for Y en joy. este lugar, en Lumina, tenemos que gritar de júbilo. In that sound, Y ese sonido, look at verse 13. mira lo que dice el versículo 13: no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. That sound was heard far away. Y este sonido estaba siendo escuchado de lejos. They couldn't even tell the difference between the weeping and the Y rejoicing. dice que la gente no podía distinguir qué era clamor y qué era grito de júbilo. On any given Sunday, weeping and rejoicing will exist here at Lumina. Pero hay una realidad cada domingo, todos los domingos en este lugar hay llanto, hay clamor de llanto, pero también hay gozo. And that is the right place. Y este es el lugar correcto. But the collective sound of our response to God, Pero el sonido colectivo de nuestra respuesta hacia Dios, our worship, nuestra adoración, will be heard far away. será escuchada hasta de lejos. It will be heard far away. Será escuchada de lejos. You see, reaching the world begins here on Sunday. Porque esta es la realidad. Para que nosotros podamos alcanzar lo lejos de este mundo, tenemos que comenzar a adorar cada domingo. Every Sunday here at Lumina, there are people who do not know Christ as their Savior Y la yet. realidad es que tal vez cada domingo en este lugar en Lumina hay personas que aún no conocen a Cristo como su Salvador. And you the weeping and you the rejoicing Pero al escuchar tu llanto y al escuchar tu regocijo, are preaching the good news to them. estás predicándoles las buenas nuevas de salvación a ellos. But reaching the world, being heard far away doesn't stop here on Sunday. Porque cuando nosotros hablamos acerca de alcanzar el mundo a lo lejos, no, eso no se detiene cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar a adorar. As we leave those doors, Porque al salir de las puertas, this is important, listen to y me. esto es importante, cuando nosotros salimos de este lugar, In a few minutes, we're going to leave. en unos minutos vamos a salir. You are not being dismissed from an event. No estás siendo despedido de un evento. You haven't been watching something that is now over, No es que has estado viendo un show que ya se terminó, as though you're a crowd
or an audience. solamente como una multitud o como una audiencia. This isn't a sports arena. Esta no es un estadio de fútbol And these aren't professionals. y estos no son profesionales dando un espectáculo. We are the church. Somos la iglesia And we take this good news of who God y is, tomamos estas buenas noticias acerca de quién es Dios and we leave those doors with this good y news. salimos por las puertas llevándonos estas buenas noticias And in the workplace, we say God is good para que entonces en nuestros trabajos podamos proclamar Dios es bueno and God loves you. y Dios te ama. And to our children in our homes, Y we a say God nuestros is good. hijos en nuestros hogares le podemos decir Dios es bueno. And you see, worship leaves this place and it floods out Y la realidad es que la adoración sale con nosotros de este lugar into all of life. en todas las áreas de nuestra vida. Would you stand with me and respond to God? Me gustaría que nos pongamos de pie y respondamos a este Dios.